Bendiciones, les saluda una vez más el profeta Pablo Chávez desde San José, Costa Rica. Estamos ubicados en el Centro Mundial de Adoración en Tibás y desde acá ya hemos desarrollado durante varias sesiones el seminario que habla acerca de la actividad paranormal en la iglesia. Hemos tocado temas muy diversos y a los que nos están sintonizando por primera vez, les invito a que revisen las semanas anteriores los diferentes videos de lo que hemos estado enseñando durante las clases pasadas. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo acerca de diferentes herramientas interpretativas de las experiencias que Dios nos da. La semana anterior estuvimos hablando acerca de lo que son las lenguas y la profecía, y en algún momento también les dije que me gustaría desarrollar algunas cosas que son imitación del enemigo con relación a la profecía y las lenguas. Pero en medio del debate con el Espíritu Santo me di cuenta que lo que tenía para compartirles sobre interpretación es muy amplio, y creo que puede ser más útil para poder cerrar este seminario enseñándole a todos los que han participado, incluyéndole a usted que nos mira, esas herramientas, esas llaves que le van a permitir abrir puertas maravillosas de Dios. Así que tanto el día de hoy como posiblemente la próxima semana estaremos ahondando acerca de estos temas que son tan apasionantes. Muchos, y tristemente es bastante común, que tengan experiencias, sueños, visiones, palabra de Dios, pero no saben entenderla, no logran comprender cuál es el mensaje que Dios tiene para sus vidas. En las próximas horas esperamos dilucidar esas preguntas que usted mismo va a poder responder solo el día de mañana. Hay gente que cuando se le hablan de estos temas dice: hermano, yo quiero tener sueños, yo quiero tener visiones, yo quiero que Dios me hable, pero me da miedo porque no sé comprender lo que Dios me habla. Entonces estas clases le van a servir para perder el miedo, para afianzarse, para tener confianza en lo que el Espíritu Santo va a hacer a través de su vida. Pero bueno, vamos a orar al Señor antes de iniciar esta clase, y ya en breve vamos a estar compartiendo esas llaves, esas herramientas interpretativas que todos necesitamos conocer. Cerremos nuestros ojos y en señal de reverencia vamos a orar al Señor. Bendito Dios, en esta hora te damos gracias por tu Espíritu, por tu poder que nos ha tenido hasta este punto en victoria, que nos ha dado la oportunidad de continuar semana a semana aferrados a tu palabra. Hoy queremos, Espíritu de Dios, que tú manifiestes todo tu poder a través de la Escritura una vez más, pero que en esta oportunidad tú nos abras aquellas puertas que para muchos corazones todavía están cerradas. Te damos eternas gracias porque desde ya celebramos lo que será la próxima semana, esas bendiciones que van a venir a través de la graduación, que se van a desatar proféticamente. Ya las tomamos en nuestro corazón y las arrebatamos para nuestras familias. Queremos, Espíritu Santo, que tú hagas tu obra una vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados, voy a darle varias herramientas interpretativas. Usted va a ir anotando una por una. Pero antes de hablarle acerca de esas herramientas, quiero brevemente hacerle una pequeña introducción de algunos puntos que tengo aquí anotados, para que podamos también aprender acerca de esto. Es importante recordar también que en mi libro Laboratorio de Sueños contiene mucho del material que estamos enseñando, ya que obviamente no voy a poder abarcar todo lo que quisiera, y hay elementos que requieren mayor capacitación, sobre todo para aquellas personas que estén en medio del ministerio o que estén ejerciendo el oficio profético. Así que le recomiendo Laboratorio de Sueños. Si no lo tiene, lo va a encontrar en la parte de atrás como todas las semanas, y usted que nos mira a la distancia también lo podrá conseguir en alguno de nuestros viajes, o a través de nuestra página web podemos hacérselo llegar. Pues bueno, quiero compartirle que las normas bíblicas que fueron empleadas en el pasado para descifrar los mensajes encriptados del Padre siguen vigentes. Si bien las Escrituras no son un manual estructurado para interpretar experiencias como las que hemos visto durante estos días, sí hay muchas evidencias dentro de las historias de los profetas
soñadores y también videntes que nos ayudan a interpretar de manera sana y prudente la revelación de Dios. Algunas de estas herramientas, como las vamos a llamar, son ampliamente conocidas en la iglesia de hoy, debido a que a través de ellas se ha estudiado regularmente la palabra. Sin embargo, a través del nuevo lente, de la nueva óptica que le vamos a dar, usted va a aprender cómo utilizar algunas herramientas que ya conoce, que son viejas, pero ahora las va a emplear para interpretar el mundo profético. Es necesario aclarar algo dentro de lo que le estoy compartiendo, y es que no pretendo enseñarle a enfocarse en la interpretación. ¿Por qué digo esto? Porque a veces las personas corren demasiado rápido buscando la solución de un enigma cuando quizás ese no sea el objetivo de Dios. Siempre le digo a las personas lo mismo: Dios, cuando deja palabra, cuando deja visiones, sueños o cualquier manifestación del Espíritu, lo que busca es como cuando un padre deja huellas en la arena para que luego su hijo lo siga. El objetivo de Dios no es necesariamente que usted interprete una profecía. El objetivo de Dios es que usted tenga una mejor y mayor comunión con el Espíritu Santo. Si dentro de todo el proceso que vamos a ver usted consigue eso, siéntase ganador, siéntase exitoso, siéntase privilegiado. Si dentro de todo el proceso usted no consigue tener una mayor comunión con el Espíritu, tenga claridad de que algo está haciendo falta. Quizás no en lo que yo le enseñe, sino en lo que hay en su corazón. Resulta indispensable que exista una cuota muy importante de humildad y responsabilidad. Todo lo que yo le voy a enseñar no es una fórmula matemática donde usted va a decir 2 más 2 es 4 o 6 más 6 es 12. Usted tiene que tener humildad en primer lugar para aceptar el conocimiento de lo que Dios le va a transferir, y número 2, responsabilidad para que cuando usted llegue a concluir, a interpretar, a poder descifrar los enigmas del Espíritu, usted lo use con sabiduría. Muchas veces le he dicho a la gente, cuando Dios te usa proféticamente, es como que Dios te da la habilidad de desnudar a la gente, obviamente no físicamente, sino en el espíritu. Y hay personas que tristemente ese don, ese talento, lo utilizan equivocadamente y terminan violentando a la persona que es desnudada en el espíritu. Pero también hay otros que son los genuinos profetas que utilizan ese don para que, en lugar de herir, dañar o abusar de las personas, traigan un manto de cobertura y de protección sobre sus vidas. Entonces, usted es el que decide. Usted es el que determina cuál es el camino que va a seguir. El camino de la prudencia, del orden, de la sujeción, de la responsabilidad, de la humildad, o el otro camino, el camino equivocado, y no le voy a decir en qué consiste. No hay manera racional, oiga esto, en lo cual se pueda aprender a descodificar los sueños, las visiones, la profecía o cualquier experiencia de Dios. Lo que yo le voy a compartir, repito, no es una ciencia, es una enseñanza bíblica que se tiene que desarrollar a través de la experiencia personal y que luego usted obtendrá sus propios resultados. Sigo por acá. Los códigos, contextos, acciones pueden tener diversas representaciones que ante la ausencia del Espíritu Santo sería improbable lograr una traducción válida. Si hubiera aquí alguien, que espero que no haya venido nadie con esa intención, pero si hubiera venido alguien aquí solo por curiosidad, por escuchar, por aprender, y obtiene toda esta información, pero no cree en la obra del Espíritu Santo en su vida, todo lo que yo le voy a enseñar va a ser absolutamente inútil, porque es Dios en nosotros el que produce el conocimiento. ¿Quién dice amén? Es Dios en nuestra vida el que revela los misterios que están ocultos en el corazón del hombre. ¿Quién dice amén a eso? Entonces, mantenga claro eso. Si la llama del Espíritu está en usted, muchas cosas usted las podrá resolver, aunque quizás no las aborde yo en esta clase, ni en la que viene, ni en la que viene. Pero si usted no tiene al Espíritu Santo, todo será materia, todo será información y no trascenderá de eso. Entonces, quien no tenga, oiga esto, el don celestial para descodificar los mensajes divinos dentro de los sueños, profecías o visiones, no trascenderá.
Esto es importante para que usted, antes de empezar a tratar de interpretar experiencias, primero se aboque a pedirle a Dios los dones del Espíritu que usted necesita. ¿Cuáles son esos dones? Bueno, el don de discernimiento, lo vamos a ver acá. El don también de la profecía, debe pedírselo al Señor. Y cada uno de esos 9 dones debe usted anhelarlos aún antes de interpretar nada, porque sin esos dones todo lo que vamos a desarrollar va a ser estéril, va a ser inútil. Quiero que empecemos buscando, por favor, el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 8. Porque todo lo que nosotros hemos recibido durante estas semanas es materia prima. Son carbones que recién han sido sacados de la mina. Para que esos carbones se terminen convirtiendo en diamantes tendrán que pasar muchos años. Tendrá que haber un proceso de pulición sobre esos diamantes. Si tuviéramos oro, habría que pasarlo por un proceso de purificación del oro. Y así cada materia prima necesita un proceso para poder convertirse en algo útil. Sin embargo, hay una enseñanza que va a movilizar este mensaje que voy a compartirle durante todos los minutos. Mateo capítulo 7, versículo 8 al 11 dice: pide y recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que al hijo que le pide pan le dará una piedra? ¿O al que le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo piden? Esta variable nos va a movilizar durante todo este cierre del seminario. Tenemos que pedirle al Señor. Hay algunos de ustedes que han recibido la inspiración del Espíritu de pedirle a Dios que reactive los sueños, otros que los llene con las lenguas del Espíritu, otros que les dé manifestaciones angelicales o de otro género. Y cada una de esas solicitudes, algunas, quizá la gran mayoría, han sido respondidas, otras están todavía por ser contestadas. Pero quizás haya un grupo de ustedes, una parte de los estudiantes, que todavía no haya hecho esa oración, que no le haya dicho: Espíritu Santo, yo quiero verte, quiero sentirte, quiero tener una manifestación completa, plena, integral de tu presencia en mi vida. Antes de que cerremos este seminario la próxima semana, lo quiero desafiar a que haga esa oración, a que se siente como si hubiera sentado con su papá, si tuvo un buen padre, para pedirle algo, para pedirle la herencia, para pedirle las bendiciones que Él ha dispuesto para su vida. Y le garantizo que Dios va a desatar bendición tras bendición en usted. La primera de las herramientas de las que vamos a hablar, y quizás la primera cosa que usted tiene que hacer si quiere interpretar correctamente una experiencia, es que debe escribir lo que recibe. Usted tiene que desarrollar la disciplina de anotar cada revelación que Dios le entrega. No importa si es sueño, si es visión, si es palabra audible, hágalo. Hoy tenemos la facilidad de que en el teléfono las cosas se guardan, la voz se puede guardar. Y entonces usted con simpleza toma su teléfono y en medio de la noche puede guardar algún sueño que tuvo, o alguna visión en medio de la reunión de culto, o si alguien le dio una palabra profética, usted la recibe directo del Señor, anotarla o dejarla guardada, archivada, y que eso quede documentado. ¿Por qué es importante esto? Bueno, voy a compartirle algunas verdades sobre la importancia de anotar lo que recibimos. Capítulo 7 del profeta Daniel, versículo 1. Curiosamente, cuando yo me dediqué a estudiar sobre este tema, me percaté que la gran mayoría de los profetas bíblicos recibieron en algún momento de su vida esa orden de Dios: anota lo que estás recibiendo, anota lo que ves, anota lo que soñaste. Obviamente, si no hubieran recibido esa orden, pues ninguno estaría en la Biblia, porque jamás hubieran escrito nada. Pero particularmente hay versos donde nos da testimonio del Señor de la importancia de escribir lo que recibimos. Daniel 7:1 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal
del asunto. Aquí hay algo curioso que lo vamos a aprender en estos minutos, y es que dice que Daniel primero escribió y luego Daniel relató lo principal del asunto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que muy posiblemente Daniel tuvo que dedicarse primero a recibir información y luego a describir información. Anote eso que le estoy diciendo porque es importante. Cuando usted tiene de parte de Dios una experiencia, su principal enfoque no es describir lo que está recibiendo, sino recibirlo. Usted tiene que captarlo todo. No se preocupe en cómo lo va a repetir, ni en cómo se lo va a explicar a su pastor, ni en cómo se lo va a decir a su esposa. Eso va a venir después. Usted enfóquese en cada detalle, en colores, números, animales, herramientas de trabajo, armas de guerra, posiciones, puntos cardinales, formas, tamaños. Todo eso, cáptelo, recíbalo. Si yo me parara frente a ese cuadro, por ejemplo, el que tenemos aquí al frente, algunos que nos ven a la distancia no lo pueden observar, pero es un sacerdote que tiene un incensario y de él el incienso emite el humo, la fragancia que llenaba la casa del Señor. Si yo me pusiera frente a ese cuadro y empezara a describir ese cuadro, yo me daría cuenta cuán, vamos a decirlo, cuán descriptivo puedo ser, y eso está maravilloso. Pero si en lugar de yo ponerme a describir lo que veo, yo anoto con detalle durante una hora todos los pequeños pormenores, las arrugas de los cachetes del sacerdote, los pies cómo los tiene, si son grandes, si son pequeños, hasta dónde le llegan las faldas, cuántos bordes tiene, qué colores involucra, posiblemente me daría cuenta que por haber invertido más tiempo en anotar lo que estoy observando, van a venir más revelaciones y cosas más profundas de lo que yo recibí en principio. Entonces, este es un principio simple, pero que es muy importante, porque mucha gente se equivoca aquí. Corren en tratar de interpretar, se asustan, se preocupan porque recibieron algo y no saben lo que significa. No se preocupe por eso, preocúpese por saber cada detalle que su revelación tiene, y luego entonces usted podrá relatar lo que Dios le ha compartido. Benny Thomas, que es un autor que escribe acerca de estos temas, nos dice lo siguiente: si usted desea seriamente escuchar a Dios en sueños, visiones o profecía, entonces debe formar el hábito de siempre escribir y fechar las cosas que recibe en los sueños. Aquí nos agrega algo interesante y que lo habíamos visto también en el versículo anterior. Daniel anota en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. O sea, él da una fecha, da un momento que le da un contexto al sueño. Posiblemente después de 15 años de haber tomado nota de una profecía, usted no se va a acordar ni dónde estaba parado, pero si usted da detalles del contexto, va a ser muy útil para luego interpretarlo. Él nos agrega otro elemento: anote fechas, anote características, qué estaba viviendo usted, qué estaba pasando usted en ese momento. En algunas situaciones a veces la gente viene y me pregunta: hermano, qué sé yo, perdí a mi hijo recientemente y luego pasaron 15 días y tuve un sueño. Bueno, anote que acababa de perder a su hijo para que usted entonces pueda dimensionar si aquella palabra no está más vinculada a su trauma que realmente a algo que Dios le quiera transmitir. Benny Thomas sigue diciendo: aunque usted piense que la experiencia no es de Dios, escríbalo de todas maneras. Algunas personas piensan que Dios no les dio cierta revelación porque no tenía sentido. Muchas personas han acudido a mí, dice el autor, con pesadillas enviadas por el diablo, solamente para darse cuenta, después de todo, que su sueño era de Dios. Esa frase es escandalosa, porque primero el tipo dice que vienen a mí con una pesadilla del diablo y luego se dan cuenta que era de Dios. Y eso es verídico. Si yo lo pongo a pensar en las revelaciones, por ejemplo, que recibió Juan el apóstol, o las revelaciones que recibió Daniel, por ejemplo, sobre el Apocalipsis, usted se dará cuenta que todas eran monstruosas, terribles, cataclísticas, o no sé si la palabra existe, pero bueno, usted me entiende. Y en medio de aquello,
Daniel pudo haber interpretado que aquello no era divino, no era del espíritu, sino que era de su carne, que era de su propio ser. Y cuando han pasado los años y hemos podido tomar esas palabras, hemos llegado a concluir que no era del diablo, no era una pesadilla, no era de su carne, era del espíritu. ¿Cuántos de nosotros terminamos viviendo las mismas cosas? Sigue diciendo por acá el autor: por supuesto, Dios no es autor de las pesadillas. Por otro lado, usted puede pensar que una experiencia puede ser una pesadilla cuando realmente no lo es, simplemente porque es muy vívido y le da miedo. Anote eso, es importante. No quiere esto decir que provenga de Dios también. Puede ser de Dios, puede que no. He aquí una regla muy importante para recibir y aprender a entender sus experiencias. Cuando tenga alguna duda, escríbalo. O sea, el autor, que no es texto bíblico, es un autor que enseña acerca de la interpretación profética. Él dice: si usted tiene algún área gris, anote. No se pierde absolutamente nada con anotar. Y ya le voy a compartir algunas cosas que Dios me ha dado a mí, de entender cuál es la trascendencia que puede tener anotar las experiencias que Dios nos da. Le comparto aquí mis notas. Recuerdo en algún momento cómo al empezar a practicar este ejercicio a nivel personal, me resultaba muy complicado llevarlo a cabo. Evidentemente, anotar todo lo que recibimos proféticamente llega a cansar. Puede ser hasta tedioso, puede resultarnos aburrido, pero es necesario. Reiteradas veces no lograba, por ejemplo en la noche, despabilarme completamente y luchaba literalmente con mi memoria para tratar de recordar lo que recién yo había soñado. Al empezar a revisar en mi cabeza lo que había observado, por ejemplo en un sueño, me daba cuenta que aunque había transcurrido solo unos segundos, ya no me era fácil recordarlo. No quiero imaginar, en este caso es una expresión mía, lo complejo que es detallar un sueño muchas horas después de haberlo tenido. Es casi imposible. La mayoría de la gente que le dice yo sueño mucho y no me recuerdo son vagos espirituales. Son gente que no saca el tiempo para anotar lo que recibe. Y obviamente su mente, al usted ignorar lo que recibió en el sueño, su mente fácilmente empieza a relacionar los sueños con cosas irrelevantes, con cosas poco importantes. Muchas veces a los hombres, a los que somos esposos, tenemos ciertos conflictos con las damas, con las esposas, porque no recordamos algunas cosas, ¿verdad? Cosas importantes. Por ejemplo, el día del aniversario, el día que se hicieron novios, el día del primer beso, el día de cuánta cosa hay, ¿verdad? Ahora que es tan lindo todo eso. ¿Y qué pasa cuando una esposa se da cuenta que su marido no se acuerda de la fecha del aniversario? La mujer no se levanta contenta y emocionada porque su marido se le olvidó la fecha del matrimonio. Ella no dice wow, qué emoción, un año más que se le olvidó. No, la mujer lo mira fijamente a los ojos, de manera maquiavélica espera unos minutos de la mañana para ver si es que no se acordó. Si se acordó, lo mide, lo ve de todos los ángulos, a ver si será tan bruto de no acordarse, si será que se lo está soñando, si será que se lo imagina. Y cuando ya ella vio que la hora avanzó, el tipo no se acordó, no le dijo nada, ni le dio un beso, ni le dio una flor, la mujer saca las garras, aleluya. Y entonces algunas, de manera perversa, preparan una pequeña trampa para hacer caer al marido en la evidencia de que no se acuerde y que después no le diga que le estaba haciendo una broma. Evidentemente a la mujer le molesta, porque toda mujer que se esté identificando con este testimonio, o lastimonio diría alguna hermana por ahí, que se identifique con este lastimonio, sabe que inevitablemente lo que su marido le está diciendo es no me importa. El no acordarse de algo que es valioso para su esposa, usted inevitablemente le está diciendo no me importa. Aunque usted le diga que la ama todos los días del año, si usted no es consciente de ese día, mi hermano, no sirvió de nada lo que usted hizo durante el año. Ella quiere que usted se acuerde ese día y que se lo celebre, y que celebre con usted también. Entonces lo mismo sucede con este caso. Si usted no le da valor a algo, evidentemente tampoco se va a terminar acordando. Dele valor a lo que es importante para usted
y en este caso lo que es profético, y también usted terminará acordándose con mucha facilidad. Quiero que vaya por favor a la escritura nuevamente, al libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 14. Hay otro escenario nuevo donde Dios le insiste a otro profeta que escriba. Éxodo 17, 14. El Señor enseña: entonces Jehová dijo a Moisés: escribe esto en un libro como memorial, y di claramente a Josué que yo borraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Nos empieza a abrir una puerta que todavía no la hemos abierto completamente, de cuál es el trasfondo espiritual que hay detrás de anotar algo. Pero ya nos dieron una pista. No es solo anotar, es que aquello que anotamos se convierte en un memorial. Diga conmigo: memorial. ¿Qué es un memorial? Un memorial es un instrumento de testimonio. Un memorial obviamente es un recuerdo, es algo que le ayuda a la memoria a ser refrescada. Pero en el caso del memorial tiene una connotación mayor porque se refiere a generaciones. Entonces, en aquellos días se levantaban memoriales no por causa de los que habían vivido alguna situación, sino por causa de los que no lo habían vivido y tendrían que recordarlo como una evidencia de que su Dios era fiel. Voy a explicar esto. Cuando Israel sale de Egipto, salieron los padres, pero ya los hijos no nacieron dentro de Egipto y no vieron a Dios liberarlos del brazo de Faraón. No vieron a Dios abrir el mar, no vieron a Dios hacer descender maná del cielo, no vieron a Dios manifestar su poder como lo hizo en Egipto. Entonces había que hacer un memorial para recordar que Dios había sido fiel con los padres y también lo sería con los hijos. ¿Quién dice amén a eso? Entonces, cuando usted escribe, hay un componente profético muy poderoso. Usted está dejando un memorial en la tierra de que su Dios cumplirá la palabra. Habrán cosas que, como ya lo hemos dicho, no son del Espíritu. Pero si lo que usted recibió es del Espíritu, si lo que Dios le entregó en la noche era una revelación de lo que va a pasar en 10 años, en 15 años, usted podrá tomar ese manuscrito, podrá tomar ese cuaderno, podrá tomar ese cassette. A los que somos más jóvenes y nos acordamos de los cassettes, podrá tomar usted el DVD, aunque ya dejó de existir el DVD para algunos que son todavía más jóvenes, y algunos otros seguirán acordándose a través de memorias y a través de teléfonos y a través de muchas cosas, y recordarán que aquello que les está sucediendo hoy le fue profetizado hace mucho tiempo atrás. Y en ese momento podrán decir: Dios es fiel, Dios ha estado conmigo, Dios ha permanecido a mi lado. Podrán darle honra y gloria al Señor por causa de que hubo un memorial. Pero ¿qué pasa cuando usted no guarda nada? ¿A quién le da usted gloria? ¿A quién usted reconoce como el Señor de sus días? ¿Está usted consciente que lo que le está pasando hoy puede ser el resultado de lo que los profetas hablaron sobre usted? ¿Está usted viviendo dentro de la voluntad perfecta o dentro de la voluntad permisiva de Dios? Son tantas preguntas que terminamos haciéndonos que nos damos cuenta que la gran mayoría no tenemos respuestas si no tenemos un archivo profético. Así que la gran asignatura pendiente para terminar este seminario es comenzar con ese archivo profético de la manera que usted lo quiera hacer. Encontramos otros ejemplos donde Dios le manda a los profetas también a anotar lo que reciben. Lo vemos en Isaías capítulo 30 versículo 8. No lo vamos a leer, pero usted lo anota. Isaías 38. Y también se lo pide el Señor a Habacuc en una oración muy famosa, donde le dice: escribe la visión en tablas, para que todo aquel que la leyere correrá con ella y alcanzará la meta. Habacuc 2:2. Esa palabra está ahí. Escribe la visión en tabla. Dele gracias a Dios que usted ya no tiene que escribir en tabla, mi hermano, y que lo puede hacer en una hoja de papel. Pero eso no es todo. Jeremías capítulo 36 versículo 2. Quiero que usted comprenda la profundidad de lo profético cuando usted escribe. Y yo motivo a aquellos que han venido como oyentes, que no me molesta, pero creo que escuchando un mensaje como estos, usted debe aprender que no es bueno ser solo un oyente, sino que tiene que ser un escriba del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén?
Vuélvase un recopilador de lo espiritual. No tenga temor, aunque tal vez la costumbre no sea suya, no sea normal en usted. Desarróllela. Dios solamente le confía las cosas a los que son fieles. Si usted no es fiel en lo poco, Dios no lo va a poner en lo mucho. Sonríale al que está a su lado para que se acuerde de este mensaje tan poderoso que le estoy dando. Jeremías 36:2 dice: toma un rollo de pergamino y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones. Desde el día que comencé a hablarte en los días de Josías hasta el día de hoy. Quizás la casa de Judá oiga de todo el mal que yo pienso hacerles y se vuelva cada uno de su mal camino, para que yo perdone su maldad y su pecado. Hasta ahí es una orden de Dios, es una instrucción divina. Escríbelo todo, igual como se lo dijo a Moisés, a Isaías, a Habacuc, como se lo dijo a Daniel y a tantos otros profetas. Pero eso no era suficiente. Hay un principio que se revela detrás de esto. Y quiero que corra a Jeremías 36, pero vaya por favor al versículo 14. A la segunda parte del versículo. Y dice luego que a través de Baruc Dios da una orden. Jeremías 36 versículo 14, en la segunda parte: toma en tu mano el rollo que leíste a oídos del pueblo y ven. A partir del momento en el cual Dios le dice a Jeremías que escriba, la orden es: ve y compártelo con los principales de la nación. Esa es la razón por la cual algo es escrito, para ser comunicado. Yo estudié casi 5 años comunicación y gracias a Dios me gradué de licenciado. Y evidentemente detrás de todo mensaje tiene que haber una intención. Sin embargo, cuando hablamos del mundo espiritual, hay algo que no es evidente y que yo le voy a compartir en un momento. Detrás de todo mensaje, le diría a cualquier comunicador, tiene que haber un objetivo. Y el objetivo es comunicarse, interactuar con un receptor del mensaje. Eso es lo que aparentemente aquí está teniendo lugar. Dios le dice a Jeremías: escribe para que se lo cuenten a otras personas y las otras personas sepan la profecía que yo he dado a través de tu boca. Eso es lo que haría cualquier buen periodista, vamos a decirlo así. Un mensaje bien transmitido, bien entendido, meta cumplida. Pero aquí no era suficiente eso. Dice la palabra que aquel mensaje llegó a oído de los jueces de la nación. Ellos lo escucharon y dijeron: esto tiene que oírlo también el rey. Entonces llevaron el rollo y pusieron al rey a escuchar la palabra que estaba escrita. Pero entonces el rey de Israel se enojó con aquella profecía y destruyó el rollo. Y dice la palabra que quemó el rollo. Pero ya ahí se había completado el proceso. Ya lo sabían los jueces, lo sabían todas las personas del pueblo y lo sabía el rey. Se terminó. Ya había conseguido su objetivo el pergamino. Pero a pesar de eso, Dios le vuelve a hablar a Jeremías. Y es aquí donde nos salimos de lo humano y entramos a lo profético espiritual. Capítulo 36 versículo 28. Dios le vuelve a hablar a Jeremías y le dice lo siguiente: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las mismas palabras que estaban en el primer rollo, el que quemó Joacim, rey de Judá. Cuando usted sigue estudiando la historia, usted se da cuenta que lo que Dios quería era que las siguientes generaciones se dieran cuenta del tiempo que estaba determinado para el cautiverio que iba a caer sobre Israel. Si usted lee el libro de Daniel capítulo 9, se da cuenta que este rollo que escribió Jeremías, que no pudo ser destruido por el rey, él lo estaba leyendo y estaba documentándose de lo que había pasado. Diga conmigo: un memorial. Detrás de todo lo que usted escribe hay un acto profético que está implícito. Cuando usted escribe algo, usted inevitablemente le está dando un componente de importancia, de relevancia. Hoy, como muy pocas veces en la historia, la gente casi no escribe nada porque todo es por computadora, son puras teclas. Pero si usted escribiera algo hoy, sabiendo que ahora escribimos muy poco, ¿qué escribiría? Posiblemente lo que usted anotaría serían números de teléfono, direcciones, fechas,
cosas en su agenda. ¿Por qué? Porque todo lo que usted anote es importante. Usted no va a anotar tonterías. Usted no se va a poner a escribir cosas que no son relevantes para usted. Cuando usted hace el ejercicio, cuando usted pone en práctica el verbo escribir, es porque usted inmediatamente le asigna un componente de relevancia a lo que está escribiendo. Todo esto está conectado en el mundo espiritual y en el mundo humano. Todo lo natural tiene un reflejo en lo espiritual. Benny Thomas, el autor del que veníamos hablando, añade algo interesante. Feche el sueño, la visión o la palabra profética cuando lo escriba. Esto puede ser de mucha ayuda más adelante al repasar las instrucciones que ha recibido. La fecha puede ser muy importante y hasta puede ayudarle a reunir información para discernir lo que Dios le está diciendo. ¿De qué nos habla este hombre? De lo mismo que yo les estoy explicando con Jeremías. Jeremías le deja un mapa de ruta a las próximas generaciones proféticas de la nación. Este hombre dice: anoten con fecha, y le voy a dar una palabra profética a todos los que están acá. Habrán cosas que usted escriba hoy que las van a recordar sus hijos y sus nietos, y sobre ellos se va a cumplir. Y ellos harán memoria de lo que Dios le habló a usted, de dónde Dios a usted lo sacó, de dónde Dios, aleluya, hizo maravillas y milagros para llevarlo a una tierra ancha, una tierra maravillosa. Porque no solo será para ti, sino será para cada uno de los de tu casa. Aleluya. ¿Quién dice amén a eso? Entonces escriba, anote, redacte. ¿Dónde más Dios le da esa orden a los profetas? Ezequiel capítulo 32 versículo 1. Ezequiel 32:1. También Zacarías 7:1. También Ageo 2:10 y Miqueas 1:1. Ezequiel 32:1, Zacarías 7:1, Ageo 2:10 y Miqueas 1:1. Entonces ya usted está viendo que casi todos los profetas recibieron esa instrucción. Por lo tanto, si usted tiene un llamado en esa línea, no me diga que no escribe, no me diga que no anota lo que Dios le da. Hágalo, porque Dios lo va a sorprender. ¿Quién dice amén? Segunda herramienta de interpretación que le voy a compartir esta noche. Esta también es muy importante. Aprenda a separar el sueño de la interpretación. Ya de eso le hablé un poquito a través del verso de Daniel, pero vamos a ir un poco más específicamente y vamos a buscar un versículo que está en Jeremías 23, donde nos habla de esto. Aprenda a separar la experiencia de la interpretación, la profecía, la visión, el sueño de la interpretación. Es fácil mezclar las cosas, es fácil asignarle significado a lo que pasa. Es muy normal, es la forma en la que nos comunicamos. Si usted conoce a alguien por primera vez y esa persona lo enjacha, decimos aquí en Costa Rica, le tuerce los ojos, le hace un mal modo, inevitablemente usted va a pensar que le cae mal. O sea, ya hay un mensaje detrás de la forma en la que la persona se expresa, y a partir de ahí usted dará por sentado que usted le cae mal a esa persona. Pero tal vez usted no consideró que la persona tenía un problema de estreñimiento y lo que estaba haciendo era el dolor de tripas que tenía en el momento, ¿verdad? Porque hay gente que uno conoce que siempre está estreñida, ¿verdad? Porque siempre está como amargadita. Bueno, no es que la tenga contra usted, es que es amargado por naturaleza. Entonces, y eso pasa mucho, pero también pasa el sentido contrario, sobre todo con las damas que son un poco más jóvenes, aunque aquí todas damas son jóvenes, aleluya. Pero algunas damas que son jóvenes, algunas son muy simpáticas, carismáticas, alegres, felices. Y a veces hay varones que interpretan eso como si usted le gustara a la muchacha. Y no es que la muchacha le guste a usted, sino es que ella, no es que le gustan todos, pero digamos que es simpática con todos. Y eso a veces produce confusión. Entonces usted la conoce y ella viene, un abrazo y le da un beso y una sonrisa y bien simpática, y usted dice: esta la tengo muerta. No es que usted la tiene muerta, es que ella es simpática por naturaleza. A partir de ese día usted dará por sentado que usted la tiene de las narices. Bueno, y la muchacha ni sabe quién es usted, ni sabe cómo se llama, ni le importa, porque usted dio por sentado algo que estaba equivocado. Lo mismo sucede con las experiencias de Dios. Cuando usted trata de interpretar
y no se para la experiencia, muchas cosas se van a confundir, se va a volver como una nebulosa, como una tiniebla, y no va a poder usted llegar al resultado final, que es el esperado. Jeremías 23, 28. El profeta que tenga un sueño, en este caso nos habla de un sueño, pero usted puede poner cualquier otro contexto, que cuente el sueño. Y aquel a quien vaya mi palabra, que cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. Al final el sueño simplemente termina siendo un elemento que podemos intercambiar por otros conceptos. Cuando no hay claridad de lo que Dios está hablando, es importante separar la experiencia para no confundirnos nosotros ni la gente que nos está escuchando. Es bueno que usted haga eso, es bueno que acostumbre a hacerlo. Tercera herramienta de interpretación. Esta es muy buena. Haga brillar el diamante con la oración. Tome la experiencia que usted ha escrito, lo que documentó, y empiece a orar. Pero ahora usted no va a orar como quien ora por los alimentos o como quien ora por los enfermos. Usted va a orar específicamente por lo que recibió. Y hay cosas que Dios le va a empezar a revelar que para usted no tienen lógica, no tienen sentido, pero a través de la oración usted las va a poder entender. La oración es un instrumento interpretativo muy útil, pero lo voy a llevar a una profundidad que yo, cuando empecé a aprender sobre esto, no tenía la idea de lo que significaba. Resulta que leyendo un libro que se llama El Vidente, de un hombre de Dios, un profeta que se llama Jim W. Gold, me encontré con un capítulo que se llama Oración Contemplativa. Y a mí me dejó extrañado ese nombre. Yo dije, esta es una oración medio rara, meditación, bueno. Y empecé a leer. Cuando empecé a leer me di cuenta que la oración de la que el hombre hablaba no tenía nada de diferente. Y yo, que he crecido en una iglesia donde se habla de intercesión, guerra espiritual, yo decía, este Señor no me va a enseñar a mí nada de oración. Así que yo pasé las páginas rápido leyendo, pero no poniendo mucha atención. Resulta que a los días yo viajo a Argentina y estamos en una jornada de oración en diferentes provincias de Argentina, ciudades de Argentina. Y en cada noche yo empiezo a tener visiones, empiezo a tener experiencias con el Espíritu. Pero cuando usted no tiene experiencia interpretando, las visiones son como flash. O sea, vienen y van, son cosas de segundos. Pero cuando usted va madurando en el Espíritu, usted se da cuenta que a través de la oración usted puede conquistar, puede hacer permanecer una visión en su espíritu para ser interpretada por Dios a su vida. Si le estoy hablando en chino, no se preocupe, ya va a venir el día que usted lo va a entender en algún momento. Pero esto fue lo que me pasó a mí. No entendía mucho, no comprendía hacia dónde iba el capítulo, pero a través de la experiencia me di cuenta del trasfondo tan poderoso que había. Porque yo estaba acostumbrado a orar, número uno, para hacer guerra, para interceder. Número dos, para ministrar a otros, oración, sanidad, liberación, impartir la unción. Pero yo nunca había orado para retener una revelación y buscar la interpretación que el Espíritu me quería dar. Entonces me empecé a dar cuenta que una visión que debería de durar fracciones de segundo se convirtió en una oración que duraba 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, y la visión permanecía en mi espíritu y empezaba yo a inspeccionar la visión. Entonces me empezaba a dar cuenta que no era un flash, sino que era una imagen o una impresión de Dios que Él quería que yo empezara a revisar detalle por detalle. Vuelvo a repetir, si le estoy hablando en alemán, no se preocupe, algún día lo va a entender. Y para eso le voy a explicar en detalle lo que quiero transmitirle. Y entonces me doy cuenta que la visión, la primera vez que yo la vi era un río. Pero luego, cuando empiezo a orar en la visión, me doy cuenta que el río está sucio, o el río tiene piedras, o el río va hacia la izquierda o va hacia la derecha. Me doy cuenta que en el horizonte había un sol, pero ahora me doy cuenta que no era solo un sol, sino que había nubes, había naves. Estoy dando simplemente un ejemplo, no le voy a dar la interpretación de esas experiencias.
Pero a través de la oración me empecé a dar cuenta que habían más detalles que no había percibido. Pero luego de orar por los detalles, el Espíritu me empezó a decir: esto significa eso, esto significa aquello. Y llegaron momentos donde yo mismo decía: Señor, no entiendo. ¿Y qué hacía el Espíritu? Hijo, lo que estás viendo significa esto, esto, esto y esto. Porque a través de la oración nosotros podemos llegar a retener las experiencias, evidentemente en nuestra memoria, pero también en nuestro espíritu, y el Señor nos empieza a ampliar el panorama de lo que antes solo había sido un flash. Es como andar en carro. Si usted se sube a un automóvil, usted va a andar por las carreteras y va a ver a la gente que pasa una fracción de segundo, y solo va a poder darse una idea de quién es la persona que vio en la calle por los segundos que la vio. Pero si usted, en lugar de avanzar, detiene el carro, se para y empieza a ver, va a tener una vivencia. Pero si luego usted baja la ventana, va a tener otra vivencia. Si luego con el carro detenido, no se vaya usted a tirar con el carro en movimiento, pero si usted con el carro detenido abre la puerta y se baja, usted va a tener otra experiencia. ¿Quién me está siguiendo ahí? Entonces, esta oración de la que le estoy hablando no es una oración cualquiera. No le estoy hablando de la oración típica que muchos cristianos conocen. Y eso está bien para comenzar. Daniel pidió y se le dio. El tema es que la próxima vez que usted necesite una respuesta, Dios no le va a contestar a usted igual, porque Dios es también como un padre. Si usted sabe que la primera vez que su hijo le pidió golosinas y usted se las dio, y la segunda se las dio, y la tercera se las dio, y la cuarta se las dio, usted sabe que cuando ese niño crezca va a tener problemas de obesidad o va a ser diabético, algún problema de enfermedad va a tener. Entonces no le va a dar esas facilidades. La próxima vez que usted quiera algo, tal vez su papá le diga: esfuérzate, gánatelo, hasta el trabajo, haz aquello, sácate buenas notas. Entonces el padre empieza por naturaleza, o la madre empieza a desarrollar una vivencia con su hijo, que aunque le quiere dar lo que él le está pidiendo, lo va a llevar a esforzarse más para que lo conquiste. ¿Cuántos quieren conquistar cosas nuevas en Dios? Entonces usted tiene que disponerse a trabajar por ello. Y una de las maneras a través de las cuales Dios nos ayuda a trabajar por la interpretación profética es a través de la oración. Busque Daniel capítulo 7 versículo 16, si usted es tan amable. Daniel 7, 16. Dice la palabra. Vea la sutileza, pero vea cómo va variando. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. La experiencia de Daniel es una experiencia bien dramática, lo motivo a que la estudie toda, porque él, dentro de una visión, hace exactamente lo que yo le acabo de describir. Solo que él lo hace todavía más inmersivamente. Porque al menos en mi caso, cuando yo tenía una visión, yo, como uno que observa, pregunta. Pero Daniel no solo observaba, Daniel se metió a la visión. ¿Quién está entendiendo esa idea? Y dice que se acercó a uno de los que estaban ahí. O sea que él, dentro de una visión, fue tan poderosa aquella experiencia que él se metió en la visión y se acercó a uno de los personajes que entendemos que era un ángel y le preguntó cuál era la interpretación, cuál era la explicación de aquellas cosas. Vea cómo vamos aumentando el nivel de compromiso de la persona que recibe una revelación para buscar la respuesta. Al principio pide y Dios da, pero ahora él se acerca. O sea, hay una voluntad en su corazón de ir más allá, más profundo. Yo quiero más. Yo quiero que esto no sea como un bebé recibiendo una chupeta. Yo quiero ir madurando en la oración. Yo quiero ir en las profundidades de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Pero ahí no queda. Vamos a ir a Daniel capítulo 8 versículo 15. Daniel 8:15. Ahí nomás. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, ya vemos otro nivel.
Ya no es el Daniel que pide la interpretación al inicio, ya no es el Daniel que se mete a pedir revelación, ahora es el Daniel que se entiende autosuficiente, no independiente de Dios, sino capacitado para buscar en su espíritu la respuesta. Entonces ya no es el niño, ya no es el adolescente, ya es un hombre que se está volviendo adulto. Es un hombre que está entrando en una faceta profética de madurez. Y ahora él, ojo acá, él dentro de su espíritu empieza a buscar a Dios en su corazón, empieza a buscar al Espíritu Santo dentro de sí mismo para que Dios le revele cuál es el sentido de aquella experiencia. Daniel poco a poco va aumentando el caudal de información que nos va dando en cada experiencia, en cada pequeña manifestación del Espíritu. La primera tenía que ver con un asunto que no trascendía a las manifestaciones de otra persona, Nabucodonosor. Pero ahora vemos a un Daniel que empieza a perseguir otra faceta y empieza a buscar lo suyo propio. Primero todo comienza tratando de ayudarle a alguien, aunque era para salvar su vida, pero empieza tratando de ayudarle a alguien y ahora él se da cuenta que en su espíritu hay una tremenda fuente de revelación. Y yo quiero, antes de cerrar esta primera clase que vamos a dar sobre interpretación profética, que usted se considere a sí mismo como un instrumento de Dios para convertirse en fuente de revelación divina para la tierra. Usted es ese canal, usted es esa forma en la cual Dios se va a manifestar en medio de los mortales. Usted fue el hombre y la mujer escogida por Dios. Usted es, a través del Espíritu Santo, aleluya, la variable de Dios que el diablo no está considerando. Satanás está sumando 2 más 2 y le da 4, pero cuando tú intervengas en esa fórmula, el número y el resultado final será totalmente diferente. ¿Quién dice amén a eso? Entonces yo quiero que usted vea cómo este hombre va avanzando, y vamos a ver también en Zacarías. No lo vamos a citar ahora, no lo voy a leer porque el tiempo se me ha ido, pero en Zacarías también vemos esa manifestación de Dios. En el capítulo 1, 2 y también, bueno, en realidad en todo el libro de Zacarías, pero hay una experiencia en particular donde dice la palabra que Zacarías no entiende lo que está viendo y le pregunta al ángel que está con él qué es lo que está mirando, y el ángel lo cuestiona y le dice: ¿no entiendes? Y entonces él dice: no entiendo, y viene la revelación de Dios. Hay una palabra que nosotros no usamos cotidianamente, no existe en nuestro diccionario popular costarricense y posiblemente tampoco en Argentina, ni en Colombia, ni en México. Es la palabra inquirir. La palabra inquirir es una palabra sumamente poderosa que nosotros no hemos entendido todavía el trasfondo que tiene. Inquirir en una revelación es mucho más que investigar, es mucho más que analizar. Inquirir es mantener viva la llama de lo que te ha sido revelado hasta que la luz de Dios venga sobre tu vida. Inquirir es ir profundo, es ir más allá, es pasar el velo. Mi amado, hay revelaciones que Dios te ha dado que necesitan que tú vayas más allá del velo. Si tú te quedas en los atrios, si tú te quedas en el lugar santo, no vas a lograr obtener toda la información que necesitas. Tú necesitas, aleluya, tú ocupas ir más allá e inquirir en lo que Dios te ha mostrado.